Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Ya estamos aquí para empezar nuestras clases del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Imenayan Kakushankich Salilanchu. Hoy ya Alianza estamos aquí, ¿ya? Pacheco, Salilanchu, Kawasashankish Chumanachu. Adillanmi, Alillanmi yachachi. Cosa. Y bueno, pedirles antes de empezar disculpas, al día de ayer tengo un problema muy interesante. Solo que salí un momento a la calle y me había olvidado la llave. Imagínense. ¿Ya? Pero ya estamos aquí. Vamos a recuperar la clase el día de ayer, ¿ya? Entonces, bueno, hay que empezar pues eh, con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Eh, un momentito, muy bien. Ahora sí, empezamos entonces, estimados estudiantes. En este caso voy a compartir mi pantalla para que podamos nosotros guiarnos. ¿Dónde ya estamos? Estamos en la página 72 de nuestro libro, ¿ya? Recuerden algo interesante, estimados estudiantes. Hasta este punto hemos avanzado ya todo lo que son los pronombres, en este caso personales. mm, pero solo en el caso de, para el Paikun, hasta el Paikun hemos avanzado, ¿ya? Paikuna Kamaya Yankaranchik. Recuerden esto, hasta el Pai. Entonces, si nosotros hacemos un breve recuento de lo que hemos hecho en las clases, es esta. A ver, vamos a dar acceso a nuestros compañeros que están ingresando. Mm, Muy bien. A ver, y ya está. Mira, veamos esto. Importante lo que tenemos que saber hoy día es que hasta este punto, estimados estudiantes, hemos avanzado el tiempo presente. Eso es sumamente interesante, ¿ya? Y como siempre iba explicando, iba diciendo cada vez, es que el tiempo presente es una de de los temas más importantes del quechua. Si usted quiere aprender a hablar el quechua fácil, sencillo, de manera veloz, el primero que tienes que aprender es el tiempo presente. Y hemos avanzado. Para el ñuja, hemos ya utilizado que la terminación es el ni. Siempre va a ser el ñuja con la terminación ni. Entonces, tú dices, ñoja, micone, ñoja, yanone, ñoja, yachane, ñoja, purini, ñoja, tusune, ñoja, compare. O sea, siempre esta terminación va a coincidir todo el tiempo. Luego, para el ham, ¿ya? Hemos utilizado otra terminación, que vendría a ser la terminación int. Siempre, esto también es una regla general. Decimos, por ejemplo, si utilizas ham, dices ham, entonces ham, roranki ham, porinki ham, yachanki ham, kumpanki. O sea, siempre. Y en el caso del pi, que eso es un recuento de lo que hemos hecho, siempre va a tener la terminación n, ¿ya? Estas son las reglas que debemos conocer nosotros, debemos saber cuándo utilizar o en qué momento utilizar. Y mira, fíjense, ya tenemos esto. Entonces, los tres primeros pronombres personales hemos avanzado y ya conocemos. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Hoy día, según nuestro libro, lo que nos manda, ¿ya? Es lo siguiente. A ver, ¿ya? Tercera persona plural, no. Estamos en el singular todavía. Ñuhanchik. Y aquí está, mire. Hasta aquí hemos avanzado. El país siempre con la N, ¿ya? Esa es nuestra regla, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer, estimados? Tenemos aquí, pasamos a Ñuhanchik, ¿ya? En este caso, el Ñuhanchik habla exactamente de qué. Habla de la primera persona, pero en el caso es incluyente, inclusivo, ¿ya? Eh, en este caso, la mayoría de las personas decimos, ¿por qué es inclusivo? ¿Por qué? Simplemente, como la teoría dice, cuando nosotros utilizamos Nyohanchi, estamos incluyendo al oyente que participa en la expresión. Por ejemplo, todas las personas que están en un grupo, toditos tienen que participar, pues.
Entonces, para eso es el Newhanchik, estimados. Para eso, exclusivamente para eso. ¿Ya? ¿Para qué? Solo para permitir o para considerar a todo el grupo de personas. Por eso se le denomina, pues, estimados amigos, incluyente. Si no, no incluiríamos, en este caso, al oyente. Ahora, la terminación que vamos a utilizar en este caso, estimados, es el inchik. ¿Ya? Aquí está, mira. La terminación que vamos a utilizar sí o sí va a ser el inchik. ¿Ok, Bigasha? ¿Ya? O sea, todo el tiempo cuando tú empiezas a utilizar la expresión Newhanchik, siempre tus expresiones, tus oraciones van a terminar en el inchik. Newhanchik, tusunchik, porinchik, yachanchik, yanonchik. O sea, siempre. No puede variar esto, estimados. No puede variar. ¿Ya? Si varía, ¿qué estarías haciendo? Estarías expresándote mal, pues, en tu oración. Por eso es que yo te recomiendo, esto no debe variar. Y ahora, mira, fíjense, se cumple la regla, ¿eh? Por ejemplo, en todos los casos, estamos utilizando el inchik. Inchik, que hay picachillanta, inchik, inchik, inchik y el inchik. Fijaos esto. Mira, tenemos estos elementos. Ñuhanchik por inchik, ñuhanchik takinchik, ñuhanchik, mira aquí. Ñuhanchik yachanchik, ñuhanchik mikonchik, ñuhanchik purinchik, ñuhanchik tusunchik, ñuhanchik rimanchik. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos esto, mira, yo te voy a enseñar algo más aquí. Eh, Llegamos aquí, mira, fíjate esto, ¿ya? Y de antes también con mis estudiantes, he encontrado unos estudiantes que tengo en el colegio y tienen pues dificultades en este caso al hablar o al utilizar el Nyohanjik, porque la terminación es enchik. Pero ¿cómo yo puedo aprender a formular una expresión? Mira, estimados, hasta aquí nosotros ya tenemos una idea clara de lo que queremos hacer. El Nyohanjik siempre va a ir con el enchik. Entonces, aquí pues nace una regla que hace tiempo yo había tratado de implementar. Es una regla del sapo, ¿eh? Que me dicen esto. ¿Y cómo es esta regla del sapo que podemos nosotros conocer? En este caso, mira, la regla del sapo consistiría en esto. Ñuhanchik, ¿ya? ¿Con qué vamos a utilizar? Ñuhanchik siempre con el inch. Ahora, ¿por qué yo le denomino regla del sapo? Porque, mira, son dos ojitos que se forman que nosotros debemos utilizar. Ahora, otra cosa que he entendido o que he visto durante este tiempo de enseñanza del quechua es lo siguiente. Para que tú puedas guiarte de manera sencilla en una expresión del quechua, ¿ya? O para que tú puedas trabajar de manera adecuada, ¿qué vas a hacer? Mira, fíjense, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí está. Ya está, mira. Ya tenemos una carita. Pero recuerden algo más. Siempre, estimados estudiantes, las lecturas se van a dar de atrás hacia adelante. ¿Ya? Eso he aprendido. ¿Y cómo yo hago que mi lectura se dé de atrás hacia adelante? Utilizando esto. Por ejemplo, hasta aquí he llegado. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Ya? Eh, Veamos esto. ¿Ya? Un contorno rojo, relleno sin relleno, y ya está. Por ejemplo, cuando yo ya tengo esta estructura, Ñuhanchi Kenchi, aquí voy a poner un verbo. Por ejemplo, el verbo mico. Y vendría a ser Ñuhanchik mikonchik. ¿Ya? Ñuhanchik mikonchik. Ya tengo esto. A partir de esto, estimados amigos, aquí al medio, en este espacio, puedo poner más elementos. Puedo utilizar otros elementos. ¿Ya? Por ejemplo, puedo ponerle el sufijo ta. Por ejemplo, utilizamos ñuhanchik y digo wa, wa. O en este caso, como lo más usual, mama. ¿Qué es mama? Es mamá, ¿no es cierto? Ahora, como hemos aprendido a utilizar muchas veces, utilizamos pues la y siempre como un elemento.
que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, ñujanchik, ¿qué hay piñacachik? A ver, ñujanchik. ¿Qué puedo decir? Mamán, y voy a poner mamay wan, fíjate esto, mi concha. O sea, mira, estoy utilizando la Y, que es el posesivo, mamay wan, ñujanchik, en este caso el wan, que es compañía, y puedo utilizar ñujanchik, mamaywan, mikunchik. Este mama yo puedo cambiar con pana, pa, naiwan. Puedo cambiar turi o tura, como dices, en turiwan. Puedo utilizar, por ejemplo, taita, taite. Ahora, si yo quiero un poquito más, puedo utilizar aquí un locativo. Ñujanchik y pongo wasi y le pongo pi. Mira, fíjate, estimado estudiante. Mi expresión se está formando de esta manera y dice, ñujanchik wasipi, ¿ya? Taiteiwan mikunchik. Esa sería nuestra expresión. Pero siempre va a tener que respetar esta estructura. Ñujanchik con el inchik. Igualito, si tú utilizas ñuja aquí que estamos utilizando, también va a funcionar con el ni. Entonces, nosotros como estudiantes y que estamos aprendiendo quechua o que estamos mejorando nuestro aprendizaje, es nuestra tarea. Siempre cumplir esta regla, respetar esta regla, para que nuestro quechua sea, sea pues bien hablado, ¿ya? Y no tengamos problemas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos esta idea general de lo que hemos hecho. Ñujanchik, Wasipi, Teitewan, Mikunchik. Y yo leo de atrás en el castellano. Nosotros, mira, síganme, lo que busco. Nosotros comemos con mi papá, ¿ya? En la casa. Ya está. Ya, pues, ¿no es cierto? Ñujanchik, Mikunchik, ¿ya? Entonces, Ñujanchik, Wasipi, Teitewan, Mikunchik. Esa es la manera en que nosotros vamos a formular oraciones. ¿Ya? ¿Entiendes? En este caso, Wasi hemos utilizado un locativo pi, el famoso locativo pi, o así pi, ya está. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, aquí regresando a nuestro libro, el Ñujanchik siempre va a tener esta función, trabajar con el Inchik. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Aquí tenemos algunas actividades, mira. Ñujanchik yachan, Ñujanchik mikun, Ñujanchik purini, Ñujanchik tusunki, Ñujanchik riman. Y me pide que tengo que corregir aquí. Si yo utilizo Ñujanchik yachan, entonces sería Ñujanchik yachanchik. Ñujanchik mikunchik, Ñujanchik purinchik, Ñujanchik tusunchik y Ñujanchik rimanchik. ¿A dónde voy a poner esto? Aquí, en este espacio que hemos corregido, vamos a poner el Ñujanchik. ¿Entendido? ¿Ya? Ese es nuestro punto de trabajo que vamos a... ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Ya? Vamos a encontrar algo más que vendría a ser en este caso otro elemento, otra expresión que vamos a trabajar, ¿ya? Eh, a ver, dice, no canchis se escribe, pero se pronuncia nujanchis. Beita. Sí, muchas veces, estimados estudiantes, en el Cusco se escribe como no canchis, pero en este caso, nuestro curso es exclusivo para la preparación EIB para docentes, y por eso es que estamos utilizando estas expresiones. New Hanchi, ¿ya? Ejemplo, por ejemplo, aquí ponemos Pai Mikun, como podemos corregir. Pai Purin, como vamos a corregir aquí. Por ejemplo, New Hanchi, Purinchi. Pai Riman, Ñujanchik, Rimanchik. Tenemos tarea, ¿ya? Hay que resolver esas tareas que tenemos. Mercedes, Mercedes, te escucho. Vamos, Mercedes, adelante. Vamos, vamos, Mercedes. Estoy levantando la mano y mandaron mi Mercedes. Y ahí te voy escuchando, ¿ya? Vamos, Mercedes. Creo que te equivoco, Mercedes, ¿ya? Bueno, continuamos, mira, ¿ya? Tenemos descubre la palabra escondida también.
Veamos aquí. Ñujanchik, la acción de movernos de un lugar a otro a pie. ¿Qué acción sería, chicos? ¿Qué acción sería? La acción de movernos de un lugar a otro a pie. ¿Bailar? ¿Caminar? Imatkama. De maricamicha. Puñunkish chimeinan gambas. Uy, Cuyunchis, Purinchix. cuyunchis, Purinch, cuyunchis, purinch. cuyunchis, cuyunchis. Cuyuy es moverse. Puede ser, ¿eh? Interesante. Pero en este caso, si vamos a pie, Sí, sería. purinchi, ¿no es cierto? Ya. Lo hacemos cuando ponemos comida en la boca. ¿Qué acción es esa? Mikunchik. Mikunchik o mikunchik, ¿ya? Y todo esto hay que completar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces hay que trabajar, por favor. Ya aquí tenemos otro. El ejemplo dice, lee cada oración y responde si es verdadero o falso. Y si es falso, corrige la oración con la forma correcta. O sea, usted va a encontrar un grupo de palabras, de expresiones, y va a decir si está correcto o no está correcto. Si está correcto, pones verdadero. Si no está correcto, pones falso. Pero si está falso, vas a corregir la oración. Por ejemplo, aquí dice, Ñuhanchik Yachan. Es nuestra expresión. Ñuhanchik Yachan. Pero, ¿ya? Esto es una expresión incorrecta y debería ser Ñujanchik y Achanchik. Mira, fíjense, debería ser Ñujanchik y Achanchik. Entonces, hago eso. Por ejemplo, Ñujanchik Mikunchik. ¿Estaría bien? Ñujanchik Mikunchik. Sí está bien. Entonces ya no corregimos. Podemos copiarlo. Ñujanchik Riman, por ejemplo aquí. Ñujanchik Riman. ¿Cómo sería? Rimanchik. ¿No es cierto? Ñujanchik, Rimanchik. Ñujanchik, Purinchik. ¿Ya? Algunos sí están bien. Entonces aquí pongo verdadero, señores. ¿Ya? Ñujanchik, Tusuch, verdadero. Ñujanchik, Yachani, falso. Y al Ñujanchik, ¿ya? Entonces pongan verdadero y falso y corrijan las expresiones cada uno. ¿Ya? Eso sería pues la actividad que nos toca para trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados. Entonces también tenemos aquí en las... ay, no, esto. ¿Ya? Palabras escondidas tenemos aquí. Mi yachanchik, mi conchik, purinchik. ¿Y cómo podemos hacer esto? Vamos a escribir su traducción al español. Yachanchik, ¿qué sería? ¿Cómo sería en el español? Yachanchik. Nosotros Aprendemos. Sabemos, aprendemos. Cualquiera de las dos va a depender mucho del contexto. Ñujanchik y Achanchik, nosotros aprendemos, o en este caso, Ñujanchik y Achanchik, nosotros sabemos. Pero, ¿qué va a definir? El contexto de la expresión. Eso va a definir. ¿Ya? Entienden, eso va a definir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Tarpunchik, Giljanchik, Jamunchik, Pucllanchik, Rimanchik, Tusunchik, Purinchik. Todo, Cuyanchik. También. Todo pongan aquí lo que es su trabajo en el castellano. ¿Ya? Y terminamos este fonema, digo, este pronombre personal con esta conclusión. Cuando utilizamos el Ñujanchik para todos, siempre va a terminar el verbo en el inch. Esa es la regla de oro que nosotros debemos conocer. ¿Ya? Eso es obligatorio. Eso sí, no hay duda, no hay, en este caso, nadie nos puede decir, no, es que no debe terminar así. Sí o sí tiene que terminar de esta manera, estimados. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta esta parte? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere decirnos algo? Mercedes. Mercedes, puño y mandas una puño y ya, maguindo, orjaricamos, chan. Muy bien. Pregunten. Manos está publicando. Luego en el examen me están sacando bajo, no sé qué estará pasando con ustedes. Sí, más o menos, buenas notas, sí, no hay tan bajos, ¿ya? Muy bien. Ahora, veamos aquí. Primera persona del plural excluyente. Esto vamos a cambiar el estilo de letra para que vean bien. Mira, fíjense. Primera persona del plural excluyente. En este caso, estimados amigos, ¿qué nos dice en este caso? Cuando nosotros utilizamos el ñuhaiku, ¿ya? El ñuhaiku es exclusivamente para excluir a las personas. Puedo excluir a los oyentes,
Por ejemplo, yo digo, estamos en una casa y estamos 10 personas. Me levanto y digo, ñuhaiku, señalando a mis dos amigos, digo, ñuhaiku con mis amigos más, Wasita por dirías. Vamos a caminar hacia la casa. Entonces estoy excluyendo a los demás, pero no le estoy dando esa capacidad o ese espacio para participar. Por eso es excluyente, ¿ya? Y tenemos dos opciones. Por ejemplo, esta última versión que estaba viendo según el ministerio, tenemos dos opciones, ¿ya? Aquí está, mira. Puedes utilizar el IQ o también puedes utilizar, si no deseas utilizar esto, ¿qué vas a utilizar? Otro sufijo. ¿Y cuál es ese otro sufijo? Es el sufijo niku. No el nico, sino niku. Vean esto. ¿Ya? Niku. ¿Ya? Cualquiera de las dos puedes utilizar. Aquí en Apurímac lo normal se utiliza el niku. ¿Ya? De manera frecuente se utiliza el niku. Y por eso tú escuchas una expresión, ñuhaiku porinico, ñuhaiku takinico, ñuhaiku ruranico, ñuhaiku churanico. O sea, vamos a utilizar eso. O en el caso de Cusco, que se utiliza el ico, ñuhaiku, ñuhaiku porico, ñuhaiku yacheco, ñuhaiku kumpaico. O sea, tenemos dos opciones, estimados amigos. ¿Ya? ¿Cuál es la versión correcta? Ambas son correctas. ¿Puedo utilizar ambos? Puedo utilizar ambos. No me hago problemas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso, pues, estimados amigos, lo que estamos viendo. El hijo. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, aquí, puedo utilizar ñuhaiku yacheiku, ñuhaiku mijuiku, ñuhaiku puriku, ñuhaiku tosuiku, ñuhaiku rimeiku. Pero y si yo deseo, puedo utilizar ñuhaiku yacheniku, ñuhaiku mikuniku, ñuhaiku puriniku, ñuhaiku tosuniku y ñuhaiku rimaniku. ¿Puedo utilizar? Sí puedo utilizar. ¿Me entienden? Puedo utilizar eso. Entonces, recuerda esto. Es un caso del quechua que es totalmente, como te digo, excluyente. Excluye, en este caso, a los oyentes, excluye. Y solo selecciona un grupo de personas con el que podemos trabajar. ¿Ya? Entonces, chaypas mi chay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? ¿Tapucuiche con cancho, manacho? Pregunten, pregunten, pregunten. No se quede con la duda. La duda te mata. ¿Dice? Ya está. Me han entendido, creo. Entonces, siempre agregamos el ico al verbo para indicar nosotros. ¿Ya? Ñuhanchix. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos para trabajar. Ñuhaiku yachan, ñuhaiku mikun, ñuhaiku purini, ñuhaiku tusunki, ñuhaiku rimani. ¿Qué vas a hacer? Es una oración incorrecta de este grupo. Aquí vas a venir y lo vas a corregir. Utilizando el iku o el niku. Ñuhaiku puriniku, por ejemplo. Con el verbo caminar, ¿cómo pondría? Sencillo, digo, ñuhaiku, ¿ya? Rico. Puri, nico. Ya está. Y ya hice mi trabajo. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, esa es nuestra tarea, ñuhaiku, puri, nico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos toca hacer? ¿Ya? Cambiar el pronombre. Si aquí está han mikunki, aquí vas ñuhaiku puriniko. Han purinki, digo ñuhaiku mikuniko. Han purinki, ñuhaiku puriniko. Han rimanki, ñuhaiku rimaniko. Completen todo eso. ¿Ya? Adivina el verbo correcto según la definición y conjúgalo en primera persona. ¿Ya? Ñuhaiku. Otra vez la actividad que hemos hecho de antes se dice, ¿eh? Lo que hacemos cuando ponemos comida en la boca, ñuhaiku mikuniku. Lo que hacemos cuando sembramos en la chacra, ñuhaiku tarpuniku. ¿Ya? Por ejemplo, cuando damos información a otras personas, ñuhaiku willaniku. Puede ser, nosotros contamos. ¿Ya? Entiendan eso. Ahora, vayamos al ejercicio de los verdaderos y falsos. ¿Cómo podemos utilizar en ese caso los verdaderos y falsos? Igualito, por ejemplo, nos dice, en cada oración responde si es verdadero o falso. Si es falso, corrige la oración con la forma correcta. Vamos a hacer eso, mira. Ñuhaiku mikuiku. Está correcto y aquí por consiguiente pongo verdadero. Ñuhaiku rimanchik. Aquí voy a poner una F y lo voy a corregir.
ñuhaiku, rima, neko. ¿Me entiendes? Entonces, corrígelo este ejemplo, ve si es verdadero o no corriges, si es falso, vas a tener que corregir. ¿Ya? Muy bien, esa es la tarea que tenemos. Y recuerden que el examen va a ser el lunes también. ¿Ya? Chicos, contarles hasta ese punto que este material que estamos terminando, vamos a terminar de aquí de 2 semanas, vamos a terminar el material. Para eso estoy elaborando otro libro para el segundo mes, ¿ya? Otro libro de sufijos y luego otro libro para el tercer mes, ¿ya? Está bien planificado todo. Así que tenemos mucho que aprender, ¿ya? Ñuhaiku, hemos dicho siempre con el iku o niku. Es una regla, ¿ya? Y aquí vamos a aumentar con el niku, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hasta el 65 ya está. Ya, estamos en la página 65 ya. Sí, creo. ¿Ya? A ver. Vean. Muy bien. Entonces ya tenemos esto, estimados amigos. Ahora sí pasamos a la tercera persona plural. ¿Ya? Pero mira, algo interesante, estimados. Mira, para que ustedes practiquen, ya les voy a pasar un material muy interesante. Ya, aquí está. ¿Ya? A ver. Yo quiero que ustedes trabajen con este materialcito, les va a servir bastante. Esto, mira, ¿ya? Aquí yo trabajé lo siguiente, mira, este cuadrito, para que ustedes puedan conjugar, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, hemos utilizado el verbo puhle, aquí vamos a utilizar el verbo tusu, y la expresión sería, ham, noja, tusuni, ham, tusunki, pai, tusu. Ñuqanchik tusunchik. Ñuqayku tusuniku. Qamkuna tusunkichik y paykuna tusunku. Esto vamos a utilizar. Trabajen Ya en lo- esto. Esto les Eso voy ya a pasar. ya lo tenemos, ¿no? Este, Sí. esto les voy a pasar, esto les voy a pasar. No se preocupen, son 3 hojitas, creo. ¿Ya? Ay. Para que trabajen. Mira, son tres hojas nomás. Ya voy a Ya subir la carpeta que tenemos donde Ujú. están todos los documentos. ¿Ya? Ahí vamos a subirlo. ¿Ya? Con eso trabajen, por favor. ¿Ya? Ahora, pasamos al paikuna. ¿Paikuna está bien o hankuna todavía falta? Paikuna. No, Cancuna. ¿Y por qué no hay hankuna? Camcuna, No, falta maestro Rolling. Ya, no hay hankuna. Cancuna. Ya, Se comió. hankuna. Ya. Manan cancho. Mana chicos, mana tayeri chingams umay chumuyurumpas. Ya. Dijeron Ya, que vamos a aumentar, ya creo que más abajo está. Y luego terminamos con el New Haiku, ¿ya? Ya. Mira, fíjate esto, estimado estudiante. El New Haiku siempre va a tener la terminación iku. New Haiku, ¿ya? Eso hemos quedado ya. Ahora pasamos al paikuna. Ellos o ellas. Ellos o ellas. Regla general. Para el paikuna, estimados estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Y machatan rawasunchis. Vamos a utilizar lo siguiente. Paikuna tiene una función muy importante. En este caso, tiene que ir ¿con quién? Siempre, estimados, va a tener que ir con el inco. Es una regla de oro, pues. Si no va así, entonces yo diría, pues, oye, mi quechua está mal. Paikuna con el inco. Paikuna tusunku. Paikuna machanku. Paikuna yanunku. Paikuna kumpanku. Siempre. Escúchame esto, siempre. Si no va, es que está mal tu quechua. Por ejemplo, Paikuna yachanku. Aquí está, mira, el inco. Fíjate, Paikuna yachanku. Paikuna nihunku otra vez. Paikuna purinku otra vez. Paikuna tusunku. Oiga, mira, fíjate, estimado. O sea, en todos los casos, siempre con el paikuna va a ir el inku. Eso sí o sí tiene que. Si no va, profesor, es que tu quechua está mal. O es que no has escrito bien, no has atendido a mi clase y por eso es que estás haciendo otras cosas. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces ya tenemos esto. Paikuna, mikunku, paikuna, purinku. Siempre,
Aquí me dicen, paikuna rajranku, ¿estaría bien? ¿Qué dicen? Alguien que llama, paikuna rajranku. Rajran. ¿En qué Murió dice con raj? el Franco. Alguien me cacha. El rajray viene a ser pues tragar, ¿eh? Oye, paikuna, ellos tragan, dirías, ¿eh? Paikuna rajranku, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, hay una palabra que dicen ahora, eres un rajrapu, dragón, comelón, ¿eh? También se puede utilizar, ¿ya? Paikuna rajra. Tenemos ejemplos, siempre cumpliendo la misma estructura anterior. Aquí vamos a corregir en este espacio. Y luego aquí vamos a cambiar de Hamkuna a Paikuna, ¿ya? Y eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, tenemos más preguntas. Hasta aquí, hasta verdadero, falso, igualito. Seguimos la misma dinámica. Hasta la página 60, ¿ya? Paikuna. Ya, paikuna siempre con el inco. Paikuna tuzunco, paikuna pruanco, paikuna yachanco. Ya, pero este cuadrito que les voy a pasar les va a ayudar bastante, estimados estudiantes. Ya, estos cuadritos. Ya, paikuna, por ejemplo, cuya y samar. Ñuja cuyani, ham cuyanqui, y aquí pasamos paikuna cuyanco. Siempre nos va a ayudar bastante este material. Ya, muy bien. Ahora sí, hasta ahí hemos terminado el tiempo presente con cada uno de los pronombres personales, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, estimados estudiantes, para terminar un poquito más, lo que faltaba en nuestro libro es esto, ¿ya? Ñujanchi que hemos avanzado, ¿ya? Uy, ya. Esto hemos avanzado también, ¿ya? Aquí, vamos a completar. El Hamkuna, ¿ya? Hamkuna siempre va a tener una terminación. ¿Cuál va a ser la terminación de Hamkuna? A ver. Hamkuna va a tener terminación inki chik. Siempre. Hamkuna purinkichik. Hamkuna yachankichik. Hamkuna ruankichik. Hamkuna kumpankichik. Hamkuna samankichik. Siempre, estimados. Inkichik. Entonces, en este espacio que estoy diciendo, Hamkuna, aquí voy a poner un B. Por ejemplo, mikun kichik. Siempre vamos a poner un verbo, ¿ya? Es una regla. O sea, lo que estoy yo en este caso poniendo con amarillito, resaltando, es un espacio exclusivamente para yo poner infinidad de verbos. Por ejemplo, yo pongo el verbo ayudar y pongo yanapan kichik, ayudar. Hankuna yanapan kichik. Por ejemplo, el verbo que yo puedo poner aquí vendría a ser el verbo curar, que es hampi, hampi. Y digo, hamkuna, hamping. Ustedes curan. ¿Me entienden? Entonces, la segunda regla. Hamkuna, que ahí imagina, ¿ya? Y con color rojo vamos a poner, ¿ya? Hamkuna, siempre, estimados, va a ir con el inkichi. Si no va esto, ya fuiste. Estás jalado en mi curso. ¿Ya? Ahí te mira. Hamkuna, hamping, kichi. Siempre, siempre, estimados. ¿Ya? Dudas, preguntas, comentarios. Cancho tapucuy. Hamkuna machankichi, que está bien. Hamkuna ya machankichi. Ya, ustedes se embriagan. Por ejemplo, Hamkuna rutunkichi. Ustedes cortan. Aquí va a variar. Pues, Hamkuna chukchata rutunkichi. Ustedes cortan cabello. O Hamkuna ya pasto achuta kuchunguich. También coincide. Dudas, preguntas, comentarios o calle para siempre, como dicen, ¿eh? O van si no acepto. Muy bien, muy bien. Hankuna Man. Aldo Américo dice, Hankuna Man es muy distinto, ¿ya? Hankuna Man, ¿ya? ¿Entendido? Llega Malin Chukasanguis Manachu, Rimarica Michis. Puño y manda Chukanguis. Alguien. Alincho. Cosa. Hilda, vamos, Hilda. No digo, ¿quién ha levantado la mano? ¿Alguien ha levantado la mano? Aquí está, no. Mercedes Nahamat Valle. Ya, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, mira, tenemos hasta aquí. ¿Ya?
Ahora entramos al tema de las negaciones. ¿Cómo yo utilizo una negación? ¿Para qué sirve la negación? ¿Ya? Por ejemplo, nos dice, el sufijo chu no solo se usa para preguntas, sí o no, sino también para oraciones negativas. Pero recuerda, estimados estudiantes, ¿ya? En este caso, la regla general para una expresión negativa es lo siguiente. Veamos esto, ¿ya? ¿Cómo podríamos poner? Mira, tenemos aquí. Uno, nos dice que puede ir de esta manera. Pones la partícula mana, que es un adverbio de negación, puedes comentar un sufijo, un verbo y el chu. El chu siempre va a ir al final. Esta es una regla de oro que debemos conocer. En muchos casos, estimados estudiantes, esto va a variar. Por ejemplo, vamos a copiar esto porque queremos ejemplificar cómo podríamos conocer nosotros el tema de los, en este caso, este tema de las expresiones negativas. ¿Ya? ¿Cómo voy a conocer? Por ejemplo, la idea me dice mana, sujeto, verbo y más chu. Entonces digo, a ver, ¿ya? Pero mira, vean esto. La estructura general, la formal, la que podemos considerar, no siempre va a ser esta. Muchas veces, ya, esta estructura puede variar. En algunas ocasiones he visto lo siguiente, estimados, ¿ya? Que a veces el mana va ¿dónde? Después del sustantivo y luego, ¿ya? Va a ir antes del verbo, ¿ya? Como diría la oración. Por ejemplo, si yo quiero que vaya así, fácil pues. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Pongo la siguiente expresión. Sujeto. Ñoja. Ya está. Sujeto, ñoja. Y luego me dice que tengo que poner mana, ya como un elemento general. Ahora el verbo, pu, ya, y recién pongo, ya, en este caso, el verbo está conjugado en primera persona, mana, pu, yani, y al final viene el chu. O sea, estos dos elementos, mana y el chu, son elementos imprescindibles que no puede faltar en una expresión negativa. ¿Ya? Y por eso es que en esta clase estamos utilizando, tocando expresiones negativas, ¿ya? Negación. Es muy distinto, por ejemplo, cuando tú hablas y dices, a ver, en este caso, eh, pensarías que estás utilizando una expresión negativa, pero muchas veces no se utiliza la expresión negativa, sino que se utiliza. Se utiliza, en vez de expresión negativa, por ejemplo, se utiliza la interjección o la prohibición, que vendría a ser ama. Pero en este caso solo estamos hablando de negación. Manat. Ñuja, mana, pujanicho. Y esto va a seguir. ¿Puede cambiar todo esto, por ejemplo? ¿Ya? Puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? De la siguiente manera. Ñuja, mana, y pongo otro verbo. Este espacio nomás es que va a cambiar. Ñuja, mana, ranti, nicho. Yo no compro. Pero recuerda, son expresiones negativas y no son prohibiciones. Yo no compro esta edición. Ñuja mana yachanichu, ñuja mana tarinichu, ñuja mana ruanichu. O sea, son expresiones de negación, ¿ya? Más no de prohibición. ¿Ya? Eso hay que entender. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiere hablar, creo? ¿Ya? Entonces, regresando a nuestro libro, encontramos eso. Por ejemplo, aquí está lo más sencillo. Y como dice, mira, ¿ya? Ñuja ruani, ham hawanki, pai apan, ñujanchik hapinchik, hamkunat, ¿ya? Tantankichik, hacen pan, ¿eh? Paikuna wajan, ¿ya? Paikuna Guau. wajanku, ¿no es cierto? ¿Ya?
Ahora, ¿qué me dice aquí? En una expresión negativa con mana y chu. Es la regla. ¿Ya? ¿Es igual con todos los pronombres esto? ¿Qué dice? A ver, Acá mira, tampoco no está no caigo. ya. Entonces, mira, veamos esto. Ñuja ruani, ¿ya? Ñuja ruani es mi expresión. Yo, esta expresión que tengo aquí, ñuja ruani, ¿qué puedo hacer? Puedo poner en esta expresión negativa y digo, ñuja, ya fíjate, y aquí viene, pues, lo que dije. Mana, ya, mana, fíjense, rúa, nicho. El elemento principal de esto es el chu. Este es el chu. Entonces, mi elemento principal ya tengo, pues. Ahora, al medio solo aumento complemento. ¿Ya? Aquí mira. Ñuja, taite iban mana ruanicho. Ñuja, mamá iban mana ruanicho. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, en este caso, las expresiones negativas funcionan así. Creo que en la anterior clase también les hemos explicado cómo funcionan las expresiones negativas. ¿Ya? Y es muy distinto la negación. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados. ¿Ya? Muy distinto la negación. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? El no canchis, no caigo, no hay. A ver, En los ñuja, ejemplos. ajá, no hay ñuja, ¿ya? Son ejemplos nomás para que entienda, ¿ya? Son Ujú. ejemplos, ¿ya? Y si ustedes desean, podemos aumentar también, por ejemplo, al finalcito, ¿ya? Podemos aumentar y decimos, por ejemplo, ñujaiku, ¿ya? Es una expresión en este caso, en tiempo presente, ñujaiku, tú, Mana, tu, ni, ku. Ya tengo. Ñujaiku, tu, su, ni, ku. ¿Qué puedo hacer? Es una expresión que está en modo afirmativo. ¿Cómo voy a convertir en modo negativo? Sencillo, utilizando los dos elementos. Mana, que vendría a ser en este caso el adverbio de negación, y el chu, ¿ya? Entonces, estos siempre van a ir de la mano. Si digo Nyuhaiku Tusuniku, ¿qué voy a hacer? Lo mismo traigo esto aquí, mira, fíjense, estimados. Traigo y pego aquí. Ya está, ahí está y ya lo tengo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo ya puse y dije Nyuhaiku Tusuniku. Nyuhaiku Tusuniku. Ahora, el mana va a entrar a jugar después del sustantivo. ¿Ya? Y diría mana, ma Tusuniku. Y al final tiene que ir el chu. chu. Así es. Nyuhaiku mana Tusuniku. Nosotros no bailamos. ¿Entendido? ¿Ya? Mm, Entonces, por favor, te van a tener algunas tareas, ¿ya? Y cumplir con esas tareas, ¿ya? Una de las tareas que tenemos aquí es transformar las oraciones en negaciones usando el chu, ¿ya? Por ejemplo, dice, ñuja waikoni, yo cocino. Y aquí sería, Mana, ¿cómo sería? A mana, ver, ñuja no, waikoni, yo cocino. Y la expresión negativa, no cocino, yo no cocino, ¿cómo sería? mana, Mana mana, yupa nicho. llano con Mana waikonichu, Ana, ¿no? voy con ¿No es cierto? Mana yupa llano Yo no con cocino, ¿no es cierto? Che, hagámosle. Yo no cocino. ¿Me entiendes? Cocina. Por ejemplo, yo juego. ¿Cuál sería lo contrario? Negación. Mana, yupa no, mana puklanichu. nicho. Mana, puglia, Puklanichu. Nicho. ¿no es cierto? Si yo digo, ustedes no bailan, ¿cómo sería? Mana, tusun, Ñuqayku mana mana, tusun. tusunikuchu. Yuhaik mana tusun kichicho, hamkuna mana tusun kichicho. ¿Ya? Eso sería. Entonces, estimados, tenemos esto para trabajar. Bastante ejercicio. Profesor,
¿Sí? ¿Sí? Te escucho. Profesor, buenas noches. ¿Y cómo sería decir yo no quiero cocinar? Ya. Mira, veamos esto. ¿Ya? Si yo quiero decir yo no quiero cocinar, ¿ya? Vayamos aquí. ¿Ya? Mira, ¿ya? Decimos yo no quiero cocinar. ¿Ya? Yo no quiero cocinar. Primero, yo, ñuja. Ñuqa, Ahí también. Ñuja, ¿ya? mana, Con un color azul, con el yo, ¿ya? No, el no vendría a ser el mana, Mana. ¿no es cierto? Mana, ya está. uita, Estoy poniendo munanichu, con un color rojo. Yo no. Querer. ¿Qué es el verbo querer? Matacán. Muna. Ya. Munay. ¿Ya? Munay. ¿Ya? Entonces, nos dice, ñuja, mana, munani. Yo no quiero, pero falta, está incompleto. Entonces, para esto aumentamos chu. Aquí está, mire. Ñuja, mana, ¿ya? Unido con el chu. Ya está. Lo demás es verbo. Eso sí les dejo a ustedes. Entonces, yo digo, pues, por ejemplo, digo, a ver, ñuja, mana, monanicho. Ahora, cocinar. Pones ñuja y pongo aquí, mana, guaycuita, Muna. una, nicho. Estos elementos son elementos variables que pueden cambiar de acuerdo a mi texto. ¿Ya? Ñuja, mana, guaycuita, monanicho. ¿Ya? Aquí me dice Elmer, un amigo me dice, ñuja, mana, monanicho, ya no cuita. Elmer, lo que tú tienes que entender siempre es lo siguiente. Ñuja va a ir al inicio y siempre va a estar relacionado con el último. En este caso, el último con el que estaría relacionado sería ni. Entonces, eso hay que tener en cuenta para nosotros mejorar. Ñuja, ni. Ya al medio ya entra pues elementos como en este caso, por ejemplo, lo que quiero decir. Ñuja, tanta tamana munanicho. Ahí chatamana munanicho. Podría entrar eso. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Tancho manasta puyo. allin, allin. Yo les pregunto. Maestro, ¿Sí? una consulta, pero el verbo no va al final, Sí, si el verbo va al final. pero bueno, en acá estamos considerando el verbo quiero, ¿no? Querer. Claro, en este caso debes entender lo siguiente, ¿ya? El verbo que nosotros consideramos en una oración tiene que ser el verbo conjugado, ¿ya? El verbo conjugado. En este caso, por ejemplo, waikuita no es un verbo conjugado. Waikui, mira, fíjate, es el verbo en modo infinitivo y que le han aumentado ¿qué cosa? El sufijo acusativo. Por tal motivo, como no hay conjugación en ese verbo, no puede ir al final el verbo waik, ¿ya? Pero munani sí tiene conjugación. ¿Y cuál es la conjugación? Muna, ni. La ni famosa. ¿No es cierto? Y luego ya el tu se va aumentando. ¿Entendido? ¿Ya? Eso hay que entender. Sí, maestro, Entonces, gracias. para que no se equivoquen siempre, muy bien estimada, para que no se equivoquen siempre, 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 cuando utilizo otro verbo, si no va conjugado, entonces va a ir al medio. ¿Ya? Mira, veamos esto. Por ejemplo, ñuhamana, en vez de waikuita monadicho, puedo poner ñuhamana, tu, sui, ta, monadicho. Estoy utilizando en este caso también, estimados, ¿qué cosa? El, en este caso, la y, mira, se va utilizando. Y eso me da a entender que mi expresión, ¿ya? Mi expresión, si le aumento eso, no es un verbo, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos, ¿ya? Espero que hayan entendido esa parte.
¿Ya? Profesor, disculpe, otra pregunta. O sea, ¿eso quiere decir que cuando utilizamos dos verbos a uno no se le quita la Y? Claro, a uno no se le quita la Y. ¿Ya? Y en infinitivo. Ok. Claro, siempre en infinitivo. Mira aquí. Ñuja, waikuit. Ñuja, tusuit. Ñuja, rantit. Siempre. Y ese que no se quite el infinitivo, ¿dónde va a ir? Va a ir o va a cumplir la función de objeto. ¿Ya? De la oración. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces Maestro, ahí. y, ta- ¿qué función cumple dentro del verbo? En este caso está en forma infinitivo. En este caso, cumple pues la función enfatizadora nomás. Porque, por ejemplo, aquí dice, Ñuja manda a tu sitio. Yo no quiero bailar de frente. ¿Ya? Y mira, fíjate esto, estimado. ¿Ya? Como aquí dice, yo no quiero cocinar. El verbo está en modo infinitivo nomás. En ar, ir. Porque está en infinitivo, siempre va a ir el verbo acompañado con un ta en este tipo de situaciones. ¿Ya? En la mayoría de los casos, siempre va a ir con el ta. Entonces, cuando no cambia, ¿ya? Cuando no cambia el modo infinitivo, entonces aumenta un sufijo, ¿ya? Por ejemplo, Hawái y Tayana pasa, también podría ser, ¿ya? Entonces, a ver, Mana, otra oración, Chancaitu. a ver, otra oración distinta me pueden dictar para analizarlo. ¿Qué dice? Maninchis. No, ñuqa, Ñoja, ya. mana, mana, paywan, puriyta munanichu. Paiwan, Puriyta Purita, Mona, munanichu. Nicho. ¿Ya está? Igualito. Ñoja, Mana, Paiwan, Purita, Mona, Nicho. ¿Ya? En este caso, mira, ñuja viene a ser el sujeto de la oración, ¿ya? Paiwan como se convierte en un objeto, purita, mira, igualito otra vez, purita, va a utilizar en este caso, eh, en este caso, mira, ñuja, mana, paiwan, purita, monadicho. El ñuja siempre va a ir unido con el ni y el yu, en caso de negaciones, ¿ya? Aquí está, ¿ya? ¿Me han entendido? ¿Ya? Ujú. Entonces, con esas indicaciones hay que seguir trabajando nuestro material, ¿ya? Estamos en la página 70, Sete- ¿ya? Entonces, mira, voy a explicar las algunas actividades que tienen que hacer aquí. Dice lo siguiente, ¿ya? Responde con mana y chu. Dice, ham, hawankichu, ¿tú lloras? O ajankichu, ¿tú lloras? Y dice, mana o ajanichu. En este caso, la expresión mana está aquí y el chu está aquí. ¿Ya? Ñuhamana, Guajanicho. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces aquí ya, pues preguntas. Pairantincho. Ari Pairantin. Hangula Panquichicho. Ustedes llevan, o sea, hay muchas cosas para completar aquí, ¿ya? Y el trabajo va a quedar hasta la página 71, 71, ¿ya? Hasta ahí es la tarea. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, estimados? Tapuy llegó un gancho, manacho. Mana, makanichu. Mana. Mana, No. La mana. página 71, estimados. Creo que hasta ahí hemos avanzado el día de hoy, ¿ya? Makanichu, Y makanichu. si no hay preguntas, aquí nos quedaríamos, porque cada clase nuestro objetivo es avanzar 10 páginas, ¿ya? Y este libro está planificado exactamente para un mes enterito, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ma- Cancho tapuiche con manacho. Pregunten, pregunten, pregunten. Caso contrario, ya pues te Maestro, llegaremos hasta aquí. ¿Dónde se puede escribir el libro? Medali, Medali, Medali. Escríbeme, ¿ya?
Te voy a dejar mi número. Muy bien. Ya, estimados, por hoy día, ya, por hoy día, estimados, vamos a quedarnos aquí y espero que hayan aprendido algo más del quechua. Mañana nos vemos, ¿ya? Pues Mañana buenas noches, a las mañana. 9 de la noche, ¿ya? Ya, pues, estimados, Sí, hagan su trabajo y nos vemos el día de mañana. ya Buenas pues, tardes. Maestro, Sí, te escucho. una consultita. ¿Cómo puedo hacer para adquirir el texto que se está trabajando? Escríbeme al WhatsApp, ya te dejé en los mensajes mi número. ¿Ya? Ya, maestro, gracias. Escríbeme. ¿Ya? Gracias. Ya, estimados, entonces, en esto quedamos, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Tu pananchikama. Tu pananchikama. Tu pananchikama, ¿ya? Tu pananchikama. Pagarinkama, maestro. Pagarinkama.